PowerCell, fabricante de pilas de combustible sueco, recibe una orden de 2 millones de euros para la utilización de sus equipos en maquinaria aeroespacial. Esta es una de las muchas aplicaciones en las cuales el tema del episodio de hoy, es decir, las pilas de combustible, ofrecen grandes posibilidades. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! En el episodio de hoy toca continuar con la cadena de valor del hidrógeno. Es el turno de las pilas de combustible, que aunque ya han sonado varias veces a lo largo del programa, creemos que es necesario un capítulo entero dedicado a ellas. Sí, y realmente yo diría que nos ha costado bastante el saber cuándo hacer este episodio, ¿no? Porque como que ya hemos hablado de producir, transportar al usuario final y ahora pues toca hablar de esos usos finales. Y claro, como que la pila de combustible sí que es un consumidor final, digamos, para producir energía en sí mismo, ¿no? Para producir electricidad, pero claro, también por otra parte va a estar dentro de muchos de los otros consumidores que mencionamos en el futuro, como por ejemplo los vehículos de transporte de mercancías, que funcionen con la pila de combustible, pero vamos, que serán los que lleven el capítulo dedicado para ellos mismos. Pero vamos a entender, si te parece, un poco cómo funciona una de estas pilas. Sí, se podría decir muy por encima que la pila de combustible es casi como un electrolizador, pero al revés, ¿no? Tenemos esas tres partes que mencionábamos ya en el episodio 3, con un lado, que es el ánodo, con otro lado, que es el cátodo, y sobre todo pues la membrana, que es la que divide ambos lados y permite que pasen las cargas por el medio de ella. Para que la pila se ponga en marcha y comience a generar electricidad, se alimenta el ánodo con hidrógeno y el cátodo con oxígeno. ¿Y qué ocurre? Pues que este oxígeno no se suele introducir de forma pura, sino que se introduce a partir del aire que viene del exterior, aunque este aire pues sí que pasa por un proceso de filtración. Y esto, por ejemplo, cuando el hidrógeno entra por el ánodo, se produce pues una diferencia de potencial, ¿no? entre ambos lados de la celda, entre el cátodo y el ánodo, que es lo que hace pues, que este hidrógeno se disocie. Se disocie en el famoso H+, que es un protón, y ese protón atraviesa la membrana hacia el cátodo, donde se une con el oxígeno y se forma el agua. Esa diferencia de potencial la que hace que el protón se origine y al mismo tiempo, claro, al originar un protón, pues también generamos un electrón que es el que se recoge en un circuito externo, digamos, y genera una corriente eléctrica. Esto no ocurre de una forma tan fácil, sí que es cierto que todas estas reacciones que se producen se aceleran con catalizadores, que son elementos que suelen encarecer bastante el coste final de la celda. Pero vamos, que esto es prácticamente el funcionamiento de un electrolizador, pero explicado al revés. Bueno, y un pequeño matiz, y es que aunque el principio de funcionamiento es muy parecido a lo que comentas, hay que decir que sobre todo cuando hablamos de lo que atraviesa esa membrana, el protón en el caso que comentas, es la tecnología PEM. En otras pilas, pues lo que cruza es unión de oxígeno o un hidróxido. Cierto. Pero vamos a avanzar por ahí, porque sí que es cierto que, aunque quizás las PEM sean las pilas más comentadas o más utilizadas hasta el momento y con más prospección de tener éxito, hay bastantes tipos. Y aquí sí que no es como en el caso de los electrolizadores, donde tenemos las PEM, las alcalinas y las pilas de óxido sólido, sino que también tenemos otros tipos. Claro, pero en este caso las PEM es una tecnología que es mucho más ganadora en este sentido frente a sus rivales, ya que son mucho más compactas, trabajan a temperaturas inferiores y además responden muy rápido a los cambios de demanda de energía. Entonces, si nos imaginamos un coche que arranca estando en frío, estando parado, pues por sus características es la tecnología que se impone. También con el caso de las alcalinas o las de óxido sólido, pues las características son parecidas, pero ahora mismo, como el sector que más está tirando de las pilas, pues digamos es el sector transporte, que además es muy grande, pues una tecnología como la alcalina, que tiene líquido en su interior y que tiene una respuesta más lenta, pues responde peor. Sí. Que me lo digan ayer a mí en el atasco que me tuve que comer. Arranca para en todo momento. Y sí. Y después, bueno, pues como decía antes, ¿no? Ya no solo son estos tres tipos, sino que también destacan otros que parece que tendrán también su nicho en el mercado, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las pilas de carbonatos fundidos o incluso las de ácido fosfórico. Pero vamos, que de todas formas,
según apuntan los tiros, parece que las PEM, sobre todo por lo que comentas tú, el tema transporte, y las pilas de óxido sólido, por su gran eficiencia, que pueden alcanzar eficiencias del 80-90% en un futuro, contra, por ejemplo, las PEM, que pueden estar alrededor del 50% ahora mismo, pues parece que sí que se impondrán, ¿no?, en los próximos años. Claro, sobre todo porque son equipos que son muy complementarios y entre ambos pueden cubrir gran parte de las aplicaciones que se presupone a las pilas de combustible. Sí, es que no se pelean, ¿no? Es así. Por una parte, las PEM pues sí que van a dar esa respuesta más rápida, quizás en lo que es transporte o incluso servicios que se le pueden prestar a la red eléctrica, mientras que por otra parte, pues las de óxido sólido yo creo que tendrán su hueco sobre todo en la generación eléctrica a gran escala y siempre que estén cerca pues, de un ciclo combinado para obtener ese calor. Recordemos que las de óxido sólido trabajan a temperaturas elevadas, como los electrolizadores, o incluso en la propia industria, ¿no? Mucha industria que genere calor, pues también podrá generar su propia electricidad con este tipo de pilas. Y no podemos olvidar que estas pilas de óxido sólido que comentas pueden funcionar incluso al revés. Imagínate la cantidad de ventajas que supone esto, ya que un mismo equipo puede producir hidrógeno cuando haya exceso de electricidad en la red, o puede, al contrario, producir electricidad con el hidrógeno que ha estado produciendo. Sí, 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 totalmente. Creo, eso sí, que hay cierta reducción de potencia. Digamos que tenemos el mismo equipo, pues tendría más potencia trabajando como electrolizador que como pila de combustible, ¿no? Pero al mismo tiempo, también cabe destacar de este tipo de aplicaciones, que ya lo decíamos, repito, en el episodio 3, que es que son menos sensibles a la pureza del hidrógeno, por ejemplo, y que al mismo tiempo pues, se pueden utilizar también para crear combustibles sintéticos, con lo cual parece bastante claro que su integración va a existir y además que ofrecen una versatilidad muy grande. Una versatilidad que también ofrecen, yo diría que todo el sector de las pilas de combustible, ¿no? Porque incluso podemos relacionarlo con la intro que hemos hecho en este programa, en este episodio, que hasta pueden tener aplicaciones en el sector aeroespacial y hasta allí ofrecen ventajas con respecto a otras formas de obtener energía que podemos tener ya hoy en día. A la Tierra se le queda corto el hidrógeno. Y entonces, como resumen y ya haciendo una última comparación con el electrolizador, pues aquí se introduce hidrógeno y oxígeno por medio del aire y se obtiene electricidad y agua, vapor de agua. Y por eso las pilas de combustible se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, que incluyen desde transporte, como hemos comentado, maquinaria industrial, backup en muchos sistemas como centros de datos, hospitales, pero también puede producir electricidad a gran escala para sistemas aislados como pueden ser islas, o simplemente para dar servicios a la red tales como el control de frecuencia, lo cual ayudará mucho a hacer nuestras redes eléctricas mucho más resilientes. Sí, y esto último que dices, pues yo creo que es uno de los usos que va a tener a muy gran escala también, ¿no? Y es que es destacable esa respuesta rápida que pueden tener las propias pilas de combustible, más allá de lo que puede ser, por ejemplo, un ciclo combinado, ¿no? Se comenta mucho eso de que puedan estar para ofrecer electricidad, obviamente va a ser electricidad más cara de lo que puede ser una planta solar, una eólica, porque lógicamente habrá muchos procesos, hay más inversión inicial que hay que hacer y al mismo tiempo hay una pérdida energética importante, ¿no? En todo el proceso de producción de hidrógeno, almacenaje y después generar electricidad. Pero, por ejemplo, a la hora de competir contra una central de ciclo combinado o una central a ciclo abierto, pues sí que van a tener muchas ventajas. Ya no solo en temas de costes, que se estima que la electricidad producida será más barata, ya que las de ciclo abierto, es decir, las que no aprovechan el calor residual para un ciclo cerrado de vapor de agua, serán más competitivas a partir de 2025 y que que las centrales de ciclo combinado a partir de 2040. Eso es un estudio que ha hecho Bloomberg y bueno, parece bastante prometedor, ¿no? Y después es que está también esa ventaja de la respuesta rápida a la red, de poder ayudar, de poder controlar la frecuencia, de poder responder más allá de lo que puede ser una central de este tipo que tardaría pues minutos en ponerse en marcha. Y como siempre, nos gusta traer al podcast del hidrógeno a un experto para que nos comente de primera mano su conocimiento en este sector. Y es que hoy tenemos la suerte de entrevistar a Héctor Rodrigo García, que cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector de las pilas de combustible. Ingeniero químico por la Universidad de Castilla-La Mancha y que actualmente trabaja como ingeniero de desarrollo en la danesa Blue World, habiendo estado además 10 años en Danish Power Systems.
como ingeniero de investigación y desarrollo. Héctor, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en el podcast del hidrógeno. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con vosotros hoy aquí. Antes que nada, Héctor, nos gustaría que te presentaras y nos expliques a qué te dedicas para que nuestros oyentes te conozcan mejor. Sí, bueno, pues creo que lo has descrito bastante bien en la pequeña introducción. Bueno, yo soy ingeniero químico licenciado por la Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Ciudad Real, al cual les envío un saludo desde aquí. Bueno, gracias a este proyecto en la Master Thesis que estuve en 2010, pues pude disfrutar de una estancia en esta empresa, Danish Power Systems, que es una spin-off de la Universidad Técnica de Dinamarca. Y bueno, al principio era una estancia de 6 meses y se ha convertido en una carrera de 10 años de experiencia. Te ha gustado el norte. Sí, bueno, la verdad que desde el principio pues la acogida fue muy buena y la formación también en electroquímica sobre todo fue bastante fuerte y bueno, nada, nos estamos dedicando pues al desarrollo y la manufactura del componente básico de la pila de combustible que es en inglés, la Membrane Electrode Assembly, que es la MEA, es la pila de combustible como tal, requiere un desarrollo de materiales, de caracterización bastante potente. Y bueno, como dices, llevas ya hasta 10 años en la industria, ¿no? O sea que tú la has visto crecer, sobre todo en estos últimos meses. ¿Y cómo ha sido para ti y tu percepción de cómo se ha expandido el campo? ¿Cuáles, pues quizás antes teníais pensado una clase de proyectos, ahora después de este gran interés hay otros? Y es que este boom ya no es solo por parte de industria, sino también por gobiernos. ¿Cómo lo vivís desde dentro, este cambio ya a nivel tan global? Sí, pues la verdad que ha sido este boom de la noche a la mañana. Sí. Tengo que decir, sí es verdad que por supuesto aquí ha habido un trabajo continuo, un trabajo sobre todo, un trabajo grande de I+D desde el principio y bueno, donde yo lo he notado más fuertemente ha sido en la cantidad de inversiones que está habiendo, en la cantidad de adquisiciones que está habiendo por parte de multinacionales y empresas más grandes a empresas más pequeñitas con una gran fuente de know-how que se dice por aquí, ¿verdad? Con el saber hacer, con el desarrollo de materiales, etcétera. Entonces, bueno, ya no solamente es el apoyo económico y más ahora, ¿no? Con el despliegue de la ruta de hidrógeno, no solamente en España, sino con todos los programas de inyección y más con el tema de la pandemia, los fondos de recuperación que van dirigidos a descarbonizar la economía. Entonces, claro, esto se está viendo a todos los niveles, tanto en la producción de pila de combustible como de electrolizadores y bueno, sobre todo para la generación de hidrógeno, que es, digamos, la clave de todo esto para la descarbonización de la economía. Y un poco investigando sobre la empresa en la que estás, Blue World Technologies, como has dicho, hemos leído que estáis construyendo una nueva fábrica de pilas de combustible de metanol. No sé si nos puedes dar más detalle de qué significa esto, de qué tipo son o por lo menos para mí es algo nuevo. Sí, sí, la verdad que el concepto es un pelín diferente a las pilas de combustible poliméricas que se están utilizando, que todo el mundo escucha en automoción, los desarrollos que Toyota y Hyundai están haciendo. Estas pilas de metanol vienen un poco a linkear, a unir el tema de los combustibles fósiles con el uso de pila de combustible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las pilas de combustible de metanol, pues como su nombre indica, pueden ser alimentadas con un combustible que ahora mismo es fósil, pero se puede convertir o se puede producir metanol a través de fuentes renovables para poder, bueno, mediante un proceso de reformado, ser capaz de alimentarse a la pila de combustible sin ningún tipo de purificación y sin ningún tipo de humidificación que actualmente se requieren para las pilas poliméricas tradicionalmente, eh,
vistas, ¿no?, en el sector de automoción. Ajá. Perdona que te interrumpa, Héctor. O sea, lo que entra en la pila no es el metanol, lo que entra en la pila, digamos en sí, en el stack, en la celda, es ya el hidrógeno, pero sin una purificación previa, ¿no? Sin esa Eso necesidad es, de elevar su grado de eso es purificación. correcto, Bryce. Lo que somos Vale, vale. capaces de hacer en Blue World es el desarrollo de un reformador al cual se le inyecta metanol. Del metanol, como bien has comentado, pues somos capaces de producir hidrógeno, trazas de CO, CO2 y agua. Y bueno, Ajá. estamos mucho en colaboración con varias empresas automovilísticas, pero bueno, también en el sector de generación de energía off-grid, etcétera. Entonces, Tienen estas ventajas, sobre todo en transporte. O sea, me sorprende un poco el tema del transporte, porque asumo que la pila será bastante más grande, que será más pesada, y aún así sigue siendo ventajoso en ese campo también. eh, es cierto que la pila de combustible de alta temperatura de metanol ofrece menor eficiencia que una pila de combustible tradicional de hidrógeno, pero por el contrario, lo que podemos hacer es utilizar la infraestructura que hay actualmente, ¿vale? Todo esto viene acompañado utilizando la infraestructura y combustibles líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, como lo es en este caso el metanol, en el cual, bueno, pues te permite, digamos, un despliegue de esta tecnología mucho más rápida, digamos, entrar al mercado de forma más rápida. Ya no nos limitamos solamente al sector europeo, sino que imaginaos, bueno, pues toda la infraestructura necesaria para producir hidrógeno puro, distribuirlo, producirlo, generarlo, distribuirlo en países tan grandes como puede ser pues, China, como puede ser India, como puede ser Asia Pacífico. Y me gusta que saques el tema del automovilismo, las aplicaciones en los vehículos, porque mi siguiente pregunta va más indicada a saber cuál es tu opinión acerca de las baterías o las pilas de combustible. ¿Qué potencial crees que Sí, tiene? ¿Diferencias? ¿O crees que son complementarias? ¿O una es mejor que otra? sí, bueno, por supuesto que no venimos aquí a competir con el mercado de baterías eléctricos, porque de hecho la propia automovilística con la que estamos en colaboración, y vamos, que es información pública, es Highways, tiene pues varias modalidades y varias soluciones, ¿no?, de movilidad dentro de su portfolio. Entonces, bueno, una de las que se barajan es el uso de e-metanol o e-fuels, pero no solamente para estos países donde todavía la descarbonización, digamos, está a más años vista, sino que, por ejemplo, aquí bueno, en Dinamarca se ha formado un clúster bastante fuerte pues, para la producción de e-metanol para la industria naviera. Imaginaos Maersk, Es ese proyecto, que para ¿no? quien no la conozca, efectivamente, para quien no la conozca, es la mayor empresa naviera del mundo, tiene que descarbonizar todos sus buques de transporte. Y por el momento, aunque yo he visto, ¿no?, y cada día ves iniciativas de buques de hidrógeno, creo que lo que tiene mayor sentido es el uso de combustibles sintéticos, ¿vale? Para poder descarbonizar o para poder ser al menos neutrales en CO2. Entonces, pretendo un poco aunar los dos mundos. La pila de combustible de metanol para el sector automovilístico, utilizar las ventajas de la infraestructura ya existente, utilizar un líquido portador de hidrógeno líquido con mayor, ¿cómo se puede almacenar mayor energía? Como entiendo que sabéis, Claro. y Sí, sí. bueno, es un extensor de rango, por lo tanto ayudas a la batería a mantener sus niveles. Entonces, bueno, yo creo que vienen a convivir perfectamente tanto batería y puramente el coche eléctrico con la hibridación de pila de metanol y batería y por supuesto la pila de combustible pura, ¿no? Como lo que hay en el mercado, que es Toyota, Hyundai, eh, y bueno, alguno me dejó por ahí, ¿verdad? Honda también están trabajando con pila de combustible pura Sí, de hidrógeno cada día cada más. día más ahora. Sí. Y bueno, has comentado el tema de los barcos, el tema de los coches. Y lo cierto es que comenzábamos este episodio de hoy pues con una noticia incluso ya de la aplicación de pilas de combustible en ambientes espaciales. Por ejemplo, es el último acuerdo al que ha llegado la sueca PowerCell. ¿Dónde piensas que igual es un mercado, que antes comentabas la off-grid también, ¿dónde piensas que puede haber un mercado del que hoy en día no se hable tanto, pero que sí que sea un nicho claro para este tipo de tecnologías? Bueno,
esto se lo tengo que preguntar a los business developers de Blue World. Es una buena pregunta la que me has comentado. Ver un nicho donde se puedan implementar este tipo de tecnologías. Como curiosidad, he de deciros que, bueno, en España está habiendo ciertas iniciativas, sobre todo para el tema de submarinos, para la aplicación de pila de combustible de alta temperatura en sistemas de propulsión auxiliares para submarinos. Entonces, Claro. sí, puede ser esa una aplicación que no se escucha tanto, pero que definitivamente hay a día de hoy proyectos Y, nacionales en España, sobre todo aplicaciones de demostración, ¿no? Del stack de pila de combustible. y tú lo has dicho, Héctor, el tema es que no se escuche tanto. Y es que en los submarinos además de otras razones, es muy interesante porque, claro, si tú quieres atacar a alguien, no quieres que te detecten. Y las pilas de combustible pues son bastante más silenciosas de lo que pueda ser un motor de combustión, ¿no? Y por eso también está habiendo cierto interés por parte Sí, de las está viendo los ministerios de defensa, no sé quién, de los ejércitos, no sé quién algunas decirlo, ¿no? iniciativas. Pero Sí, efectivamente. exacto. Pero bueno, de momento nosotros tenemos el foco en la industria automovilística, también en sectores estacionarios. Yo creo que es bastante. Y ahora vamos a comentar uno de los puntos quizás negativos de las pilas de combustible. Ya decíamos antes en el episodio que quizás su precio es algo que todavía las aleje de un despliegue masivo, pero que se rebajará a la hora de automatizar los procesos de producción. Pero otro de los problemas que plantean podría ser la eficiencia relativamente baja que plantean, ¿no? Aunque podríamos estar hablando de un 50-60%, aunque es cierto que hay casos en los que si se puede aprovechar el calor residual, pues la eficiencia total del sistema será bastante mayor. ¿Dónde crees que están los principales puntos para ser capaces de pues, aumentar estas eficiencias, al menos eléctricas, y ser capaces de mejorar los business cases? Pues también muy buena pregunta, Bryce. Estamos trabajando aquí continuamente para mejorar tanto los rendimientos a nivel de pila de combustible individual, porque aquí en la zona norte de Copenhague, ¿no? Somos el departamento de I+D de Blue World, y yo pues de forma muy particular estoy trabajando con sistemas catódicos y anódicos en combinación, ¿no? Pues con la membrana polimérica que se utiliza de separación. Entonces, bueno, pues tenemos bastante recorrido todavía para mejorar estas eficiencias. ¿Hasta qué número podría llegar? ¿Tenéis una idea? En términos de eficiencia no te sabría decir hasta dónde se podría llegar, ¿vale? Porque en términos de eficiencia, para mí, para comparar tecnologías, quizás no es el término más adecuado, pero Vale. sí que en reducción de costes, que es lo más importante, estamos, por supuesto, trabajando para disminuir la cantidad de catalizador que se necesita en los electrodos, bueno, pues aprobando con diferentes arquitecturas y diferentes sistemas, sobre todo en el cátodo, pero también, bueno, para tener una comparativa, y esto lo discutía con un buen amigo en España, ¿no? En qué se puede ir rebajando o en qué se puede ir mejorando estas eficiencias, pues bueno, simplemente para nivel de referencia, en el sector automovilístico se utilizan en torno a 15, 20 micras de membrana, y bueno, nosotros, de grosor, ¿vale? Y Sí. bueno, ahí sí que tenemos espacio de mejora. Entonces, yo creo que poco a poco, bueno, todas las tecnologías, no solamente la de combustible, se van a ir abaratando, no solamente por el despliegue, ¿no? Y por la producción masiva que se va a hacer, que por supuesto eso elimina muchísimos costes, y por la integración en la cadena de valor de la empresa, desde los materiales iniciales, los materiales individuales, hasta la aplicación, hasta el sistema final. Bueno, pues todavía queda mucho por recorrer y estoy seguro que las eficiencias irán mejorando. Es muy difícil hablar O de sea, números, pero tenemos y vale. estoy bien seguro que se irán mejorando en los próximos, a 5 años vista, va a ser totalmente diferente. Sí. Sobre todo haces incidencia entonces en la membrana, en ser capaces de reducir el espesor de la propia membrana, Sí, ¿no? en reducir, bueno, pues pérdidas a nivel general, pérdidas en fenómenos óhmicos, al igual que los electrolizadores, por ejemplo, ¿no? Por comparar con otra Claro. tecnología. Y bueno, las pérdidas por activación, ¿no? Ser capaces de utilizar más eficientemente todo el platino disponible en tu estructura, entre estructura de ánodo y cátodo, ser capaces de utilizarla más. En eso estamos trabajando fuertemente en el sector, bueno, en el departamento de I+D de Blue World. Y bueno, vamos avanzando Sí. todos los años, y estoy seguro que con futuro pinta de muy buena forma. Sí, sí, dadle caña ahí. Y Héctor, una pregunta que nos gusta hacer a la gente que está fuera
es cómo se ve la situación de España desde el exterior. ¿Crees que tiene potencial? ¿Qué recomiendas que se aplique aquí que puede estar viendo, por ejemplo, allí en Dinamarca? Bueno, pues ahora con el Fondo de Recuperación surgen pues un montón de iniciativas, ¿no? De instalación de electrolizadores y la pregunta que me hago yo es con qué know-how trabaja España. Es decir, si nos limitamos a comprar material en el exterior y a instalarlo en España, pues bueno, por supuesto vamos a ayudar, ¿no? A contribuir con la descarbonización de la economía, pero lo importante es quedarse con sectores productivos en España, ¿verdad? Y es aquí lo que se protege bastante. Hoy he escuchado una noticia en LinkedIn que, por ejemplo, en Noruega se va a instalar la mayor fábrica de pila de combustible para el sector naviero. Y yo muchas veces me pregunto Sí. si los costes de producción o si todo el mundo se deslocalizaba en China, ¿cómo puede ser posible que Noruega, que sea el país más caro en estos términos de producción, bueno, pues porque hay ese know-how en Noruega y se quiere quedar ahí. Eso es el kit de la cuestión. Entonces, bueno, solo espero que en España no nos Sí. limitásemos a comprar tecnología a Ballard o a Toyota. Creo que todo va siempre a la raíz del kit de la cuestión, que es el I+D privado en conjunto con la colaboración público-privada. Se debería de potenciar un poquito más. Que eso es algo que en el norte, bueno, Javi y yo lo hemos vivido en Suecia y tú lo llevas viviendo estos últimos 10 años, ¿no? Como todos a una, tirando unos con el conocimiento, sobre todo pues de las universidades, las empresas, quizás con el caso práctico, el uso final y el dinero, llevan a buen puerto a muchos de estos proyectos, como no hay más que ver el de Noruega. Sí, eso es. La colaboración entre universidad y empresa es muy fuerte. Nosotros hemos trabajado con la Universidad Técnica de Dinamarca desde 2010, siempre he estado presente en muchos proyectos y siempre hay un intercambio bastante continuo de conocimiento y propuestas por un lado y por el otro. Entonces, bueno, si te soy sincero, en España no sé cómo está a día de hoy porque llevo toda mi carrera profesional fuera de España, pero bueno, entiendo que esas son una de las grandes fortalezas de los países escandinavos, ¿verdad? Y ser capaces de mantener el know-how en el país y ser Sí, productores, no consumidores de tecnología. Esa es la gran diferencia. sí, sí. Sí. Y bueno, ya Héctor, para cerrar la entrevista y para que nuestros oyentes te conozcan un poco más en tu plano personal, cuéntanos un poco cómo ves el futuro del hidrógeno y por qué has decidido hace 10 años ser parte de él. En cuanto a la primera pregunta, creo que está bastante clara, ¿no? Yo creo que para descarbonizar y para tener los objetivos, para cumplir con los objetivos de 2030, con los acuerdos de París, es necesaria la tecnología del hidrógeno a todos los niveles. Sí es cierto que, ¿por qué he decidido formar parte de él? Bueno, pues esto viene ya desde la época del máster en mi universidad, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Me pareció súper llamativo los proyectos que se hacían en relación al hidrógeno ya por aquel entonces. Y me parecía, la verdad, súper curioso poder fabricar o poder producir energía a partir del hidrógeno. Al principio lo veía, ¿cómo puede ser posible? Entonces sí que tuve un interés al principio por ello, porque me parecía pues una tecnología bastante cool, bastante novedosa. Y bueno, no ha sido una razón, digamos, una razón de perspectiva de negocio, ¿no? Pero creo que ha sido una conjunción de suertes que me ha llevado a estar en este sector y que desde luego, pues bueno, a día de hoy pues no me arrepiento para nada de estar donde estoy por la proyección que hay y bueno, pues estoy seguro que va a haber mucha más posibilidad de encontrar pues trabajos de calidad en España y fomentar la colaboración internacional también desde mi empresa con institutos nacionales. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poquito la trayectoria. ¿Volverás a España, Así que como dicen en los programas? Como dicen estos programas, creo que sí. Mi intención está. Entonces, estoy seguro que, bueno, que mientras estamos aquí yo intentaré echar una mano a todas las organizaciones que estén interesadas en contactar con nosotros. Entonces, ajá, bueno, estoy seguro que están invitados a contactar. Dejo ese mensaje. pues
Pues ahí queda el mensaje, queda el quedará mensaje. aquí grabado. Muy bien. Bueno, pues oye, Héctor, de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros hoy en el programa. Te deseamos muchísima suerte si ya has pasado estos últimos 10 años de lucha, seguro que ahora se hace mucho, mucho más llevadero y apasionante. Y de verdad, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros en el podcast. Nada, muchas gracias de verdad por la invitación. Creo que hacéis un trabajo excepcional de divulgación de tecnologías de hidrógeno y estoy seguro que tanto que el hidrógeno vaya hacia adelante, vuestro podcast y la audiencia también irá hacia adelante. Mucha suerte. Genial. Muchas gracias, Héctor. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Un saludo. Vale, bien. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy en el que hemos podido contar con la presencia de Héctor Rodrigo, el cual nos ha podido enseñar datos muy interesantes del sector. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.